Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Voces Raíces Terapéuticas. El día de hoy nos acompaña la maestra Moni Moreno, experta tanatóloga. Estamos Isa, está David. Estamos el día de hoy para hablar sobre tanatología. ¿Cuáles son las implicaciones de la tanatología? ¿De dónde surge este enfoque? ¿Hacia dónde lleva a los consultantes? Quédate, vamos a discutir sobre este tema y vamos a profundizar en estas raíces terapéuticas. ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo estás? Me agarraron acá. Aparte de contenta por estar aquí hoy con ustedes, mi casa formadora, pues estoy con la intención de aportar lo que he aprendido con mis pacientes y en esta trayectoria pues con los acompañamientos en tanatología. Pues muy bien, Moni, pues híjole, creo que es un tema súper extenso y nos gustaría que nos platicaras, primero que nada, ¿qué te motivó a ser tanatóloga? Hace 11 años, eh, dando unos cursos de desarrollo humano en el hospital, yo soy enfermera, y entonces nos preparamos un equipo de una doctora, una psicóloga, nosotros dos que éramos enfermeras, a dar cursos de desarrollo humano. Y entonces en ese momento yo no pude asistir porque estaba ocupando un puesto directivo en el hospital, y una de las chicas del hospital civil se agregó, dijo, yo puedo cubrir las clases de Moni. Y bueno, ella se llama Socorro Vargas, es una de mis mejores amigas, y en ese tiempo ella tenía 2 años transitando por un cáncer que inició en seno y luego estaba ya en pulmón. Actualmente vive, gracias a Dios, pero bueno, en ese momento ella, frente a un escenario de 1000 enfermeros que estábamos en un taller precongreso de los hospitales civiles, y ella dice, si en algún momento yo muriera, a mí me gustaría que Monita, o sea, yo, me acompañara, ¿no? Yo dije, ¿qué hago? Y ante tantas personas, lo único que le dije, no estoy preparada, pero con mucho gusto sería un honor para mí acompañarte en tu muerte, Coco. Pero me quedé acalambrada. Eso fue un viernes, al siguiente lunes me llegó con una boleta de inscripción, me inscribió a un diplomado de tanatología. Y desde ahí he estado haciendo acompañamientos con calidad y calidez porque siempre pienso en que la otra persona merece la mayor dignidad posible para poder trascender con tranquilidad y paz. Muy bien, Moni. Yo di por hecho, disculpen, de que ya sabíamos que era tanatología, pero ¿qué es tanatología y cómo es esta manera que tú acompañas a las personas en este proceso, no solo de muerte, también en cuidados paliativos y en duelos? La tanatología es una corriente del área médica, es un brazo, una extensión del área médica, en donde la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que era médico, estuvo en contacto con las personas cuando estaban a punto de morir, bueno, en la gravedad y a punto de morir, sobre todo en niños. Hay casos clínicos comprobados por ella, documentados, en donde ella acompañaba y veía que había transitaban durante ciertas manifestaciones, tanto físicas como emocionales, como espirituales, antes de morir. Incluso los niños que estaban en pabellones diferentes decían, fulanito, Julio, va a morir, ¿no? Entonces ella le llamó la atención y lo convirtió en algo más transpersonal. Empezó a hablar con los familiares y se dio cuenta la importancia del vínculo, de la familia en el proceso de la muerte. Y entonces ella se le llama la madre de la tanatología, empezó a tener esta inquietud de hacer los acompañamientos. Gracias a ella también hay un enfoque muy compasivo hacia los pacientes que están a punto de morir, que son los cuidados paliativos. Entonces la tanatología surge a partir de las necesidades de los propios niños, de los propios pacientes, de los propios familiares, de tener un acompañamiento afectivo. Pues debe de ser, es muy importante tener este acompañamiento porque cual sea la forma en que llegue la muerte o llegue esta noticia, ¿no? De alguna enfermedad, pues es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Y cómo manejas tú eso, Moni? ¿Cómo manejas tus propias emociones con este vínculo con el paciente?
Lo primero es que para hablar de tanatología viene algo que es inevitable en la vida, ¿no? Los seres humanos vivimos el dolor y el placer, pero normalmente nos gusta más estar en el placer que en el dolor. Entonces, toda pérdida va a ocasionar un duelo. Durante nuestra vida también tenemos pérdidas. La primer pérdida es cuando nos desprendemos del vientre de madre y entonces ahí está la primera sensación de separación y de pérdida. Entonces, cuando hay pérdidas, significa que va a haber duelos y cada persona lo va a manifestar de diferentes formas, según su personalidad, la capacidad de afrontamiento que tenga, el contexto cultural, el contexto social. Los mexicanos, por ejemplo, socializamos y culturizamos mucho la muerte el día de muertos. Sin embargo, en las mesas, en las casas, no se habla sobre la muerte, le tenemos mucho temor a la muerte. Y en los acompañamientos, yo soy maestra de tanatología y en los acompañamientos lo primero que se debe de hacer es la persona, el acompañante, tiene que tener bien cimentado lo que significa la muerte. Entonces, en los cursos de tanatología, lo primero que hacemos es vivir la propia muerte para saber cómo, para que tú alinees tu propio instrumento de trabajo, que eres tú misma, y poner atención sin hacer juicios, respetar, honrar la muerte. Y como tú dices, debe de ser difícil cuando te dan un diagnóstico. Desde ahí inicia la tanatología y los acompañamientos. Desde las áreas hospitalarias, en donde le van a dar un diagnóstico a una persona y te cambia la vida. ¿Qué estás teniendo ahí? La pérdida de la salud. Ujú. Y por consiguiente, esta pérdida arrastra varias pérdidas. Es como las capas de la cebolla que nos ha mencionado tanto el maestro David, o que se menciona mucho en la psicología transpersonal, que dice que tienes una cebolla, la cebolla está recubierta, su vaina, la esencia está recubierta por muchas capas, le entra el cuchillo y cada capa que va traspasando le va lagrimeando, le va saliendo como este exudado a la cebolla. Así pasa. Van los pacientes a recibir un diagnóstico o una noticia desagradable, a veces es afortunada porque les dicen es benigno y entonces salen súper contentos y encuentran de nuevo el sentido a la vida, pero cuando les dan un diagnóstico que no es favorable para la vida y para ellos, es muy angustiante. Los tanatólogos intervenimos ahí en el acompañamiento, no damos malas noticias, no hacemos juicios, entramos con una mirada compasiva y me gusta mucho el término de compasión porque es la empatía puesta en acción. Eso lo hablamos mucho en cuidados paliativos. Entonces, los pacientes paliativos no solo son las personas que van a estar al término de sus días. Por ejemplo, llega un paciente accidentado y ya está al término de sus días y no se preparó para bien morir. Entonces, los tanatólogos hacemos acompañamientos sin juicio, con una mirada compasiva, pero sobre todo bien alineados, bien balanceados en nuestra propia esencia, en nuestros propios conceptos de lo que es el deterioro, las capas que se van a ver trastocadas, como es la parte cognitiva, la parte emocional, la parte espiritual y la parte transpersonal. Entonces, el acompañamiento forma como algo familiar, porque a través de la empatía nosotros logramos que haya un acercamiento de la persona, del ser de la persona con el ser de nosotros que está puesto en acción. Pues suena muy interesante y hay una cosa que le quiero preguntar a Moni porque me llama mucho la atención, que a veces piensan que la tanatología nada más tiene que ver para ciertas religiones. Ujú. Y a mí me gustaría que nos explicaras cómo acompañas tú cuando una persona no tiene la misma creencia religiosa que tú, o tiene diferentes creencias. ¿Cómo la acompañas? Pues desde el respeto. Entonces, la tanatología tiene mucho el enfoque centrado en la persona. Casi la mayoría de las corrientes humanistas, el enfoque es centrado en la persona. Es la esencia de la persona, la que está ahí y está vulnerable, está frágil. Y entonces, en la tanatología, y yo lo hago, primero, estoy ahí, en silencio. Solo le digo, yo soy Moni Moreno, ¿qué puedo hacer por ti? Ujú. A veces tenemos la costumbre como familiares, yo lo hacía antes de saber esto, de decir, estoy aquí para lo que necesites. Y eso no es cierto, porque a veces me necesitan y no estoy ahí. Entonces es decir, ¿qué puedo hacer por ti? Y esto no es En el hoy. sacado últimamente de esta tanatología actual. Esto es desde Elizabeth Kubler-Ross. Ella se sentaba con los pacientes en la cama de los pacientes o se ponía en el suelo con los niños y les decía,
¿hoy qué vamos a hacer? ¿No? Ujú. Y a los familiares les decía, ¿hoy qué puedo hacer por ti? ¿Cómo estás ahorita con esto que está sucediendo con Noé, con Joel, con Pedrito? Entonces, yo retomaría que independientemente de la personalidad, de la cultura, de la religión, estamos viendo la esencia de la persona y acompañamos a personas, no acompañamos a ideologías o Ujú. corrientes o religiones. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo posponer mis inquietudes con respecto a eso, y para eso me sirve el no hacer juicios. Ujú. Mirarlo, escuchar y acompañarlo a que se desahogue, a que evite el sufrimiento, porque el dolor es inevitable, pero sí podemos hacerles ver cómo está viviendo ese dolor y que va directo al sufrimiento, y a veces prolongan mucho tiempo el sufrimiento y se convierten en duelos retardados, duelos complicados, o un tipo de duelo que ahorita está muy común cuando secuestran o cuando levantan, así se dice, a las personas y que ya no sabemos de ellas. Estos duelos se vuelven muy complicados y muy retardados porque las personas siempre van a tener la esperanza de volver a ver al ser querido. Y entonces se prolonga, no podemos entrar nosotros los tanatólogos a forzarlos a que ya empiecen a hablar de muerte cuando ellos todavía tienen la esperanza de verlos. Entonces Claro, vamos caminando lentamente con ellos, etapa por etapa. qué difícil. Ujú. Moni, ¿hay diferentes enfoques en la tanatología o solo es como un tronco? Es un tronco común que trabaja o en lo que se enfoca es en los de las pérdidas. Entonces, como hay diferentes tipos de pérdidas, por ejemplo, hay pérdidas sociales, Ujú. hay pérdidas físicas, hay pérdidas espirituales. Entonces, de ahí se va a derivar a lo mejor que cada quien se especialice, por ejemplo, en el pastoral de la salud, como entra el contexto religioso, como lo decía Isa, normalmente se encaminan a abordar temas de espiritualidad, Ujú. las emociones existenciales. Me siento sola, entonces se aborda desde ese enfoque. En las organizaciones ahora ya se llama desvinculación laboral, Ujú. cuando te corren, ya me desvinculé del trabajo, entonces es como el enfoque es más hacia la tanatología social y hacia la comunidad, Ok. pero no es como tener una especialidad por per se, sino que tú te enfocas a ver cuáles son las características que se viven tras las pérdidas específicas. Yo, por ejemplo, me especializo o la experiencia como enfermera me llevó a tener como esa visión hacia las pérdidas clínicas, hacia las pérdidas médicas, hacia las pérdidas de la salud. Ujú. Por eso me encantó seguirle hacia cuidados paliativos. Entonces, yo puedo manejar los términos, y algo que les funciona mucho a los pacientes, a los dolientes, también se les llama así, o a los clientes, a los usuarios en las áreas hospitalarias, es que no hablemos con tecnicismos. Ok. Entonces, dentro de la clínica, lo más sensible o lo más sencillo que podamos hablar con ellos Claro. para poder tener así como la empatía, y que el resultado sea llevarlos a que ellos descubran sus propios recursos y que sepan que tienen algo que se llama resiliencia para poder salir adelante ante ese momento de pérdida y de sufrimiento. Va. ¿Cuál sería una persona que arranca un proceso de pérdida de un familiar? ¿Cuál sería como la primera aproximación que se recomienda? Primero, es mejor estar acompañado ante cualquier pérdida que vivirlas solas. Ok. Dicen que un dolor compartido es un dolor asumido, ¿no? Ok. Eh, va a depender de las características, por ejemplo, de la persona. Normalmente los pacientes, voy a hablar de mi experiencia, por ejemplo, normalmente los pacientes que están hospitalizados ya traen pérdida social, espiritual, física, intelectual. Entonces es como un combo, ¿no? Ujú. Lo viven como un combo. Entonces, el primer acercamiento es, hablando desde el contexto médico, es que el médico debe de saber que hay un equipo que se encarga, aparte de trabajo social y de enfermería, hay muchas ahorita ya actualmente enfermeras con esta especialidad. El médico debe de saber para orientar a los familiares y al mismo paciente a decirles, en este momento yo le recomiendo que usted tenga un acercamiento, o le voy a recomendar al equipo que vengan y se acerquen con usted para que usted empiece a platicar cómo está, cómo se siente con la enfermedad. Ese sería como el primer acercamiento. ¿Qué les pasa a las personas? Cuando tienen una pérdida, empiezan las etapas del duelo, y Ujú. nosotros como tanatólogos debemos de ir observando el comportamiento que lleva, aunque no los vamos a abordar porque
El otro día platicando con Isa, veíamos esto, me decía ella, oye, Moni, ¿son lineales o se suben, o se pueden vivir todas las etapas en el mismo tiempo? Y yo le digo, en un mismo día, yo he visto pacientes que viven y están en una montaña rusa, sube y baja, no es lineal. A veces hay pacientes que tienen un nivel de conciencia más pleno y pueden tener la negación de impacto, como es el impulso o el estímulo. Yo aquí ya a veces le agrego algo de la biodescodificación y mi mente viaja y voy viendo como en ellos, ¿no?, el impacto y lo que va a traer. Así llegan a la epicrisis y bueno, pero en el contexto médico o en el consultorio, o a veces te vas a encontrar que puedes acompañar a alguien en la calle que está teniendo un accidente. Lo primero es que como el impacto y no, esto no puede estar sucediendo, que es la negación. Después viene una especie... Que estos son las etapas del duelo. Una especie de ira, y la ira puede ser desde mi mecanismo de afrontar el coraje. Yo no me gusta manifestarlo, entonces puede ser desde una molestia, desde un enojo, hasta llegar a la ira y agredirme y agredir a las otras personas. Después llega una negociación, un regateo con su creencia, con los médicos, con la propia familia, pero si me alivio de la insuficiencia renal, te prometo que voy a hacer esto, mamá, Dios, es familia, esposa, hijos, por mencionar algo. Y después del regateo, como no se mejora la situación, llega a haber como una frustración que nos lleva directamente a la tristeza, depresión e impotencia. Y entonces la depresión... ya no, después de la depresión ya no puede haber más sufrimiento. Aquí los tanatólogos nunca recomendamos nada que sea médico. Podemos recomendar alternativas de relajación o del darse cuenta, pero porque sabemos que después de la depresión, si caminan acompañados, viene la aceptación. Y últimamente, Elizabeth Kubler-Ross dejó un legado y que no lo alcanzó a aterrizar, y su hijo en la asociación que tienen de Elizabeth Kubler-Ross ya autorizó que se mencione una sexta etapa. Llevamos la negación, ira, negociación, la depresión o tristeza y depresión, y la aceptación. Cuando nosotros aceptamos que estoy enfermo, que perdí a mi padre, que en mi caso en el 12 de julio del año pasado, cuando nosotros ya aceptamos, ya nos estamos reasignando a las actividades que teníamos normalmente con él o sin él. Entonces llega un espacio que se le llama resignificación. Dentro del contexto espiritual o religioso se le puede llamar resignación. Darle un signo a eso. Pero Elizabeth Kubler-Ross lo habló, y resignificación es darle un significado diferente a esto, que es lo que trabajamos en disolver algún evento del pasado, o trabajamos en la línea de tiempo. Dentro de la biodescodificación, algunos de los acompañamientos son así, y entonces vamos y rescatamos la emoción que hay, la emoción oculta, y entonces empezamos a ver que es mejor vivir ahorita el dolor de haberte perdido que estar enojado porque no pude vivir algo contigo. Entonces, cuando resignificas el hecho de que ya no está, tú puedes con más libertad asignarte a tus actividades diarias desde lo que piensas, lo que sientes y lo que estás haciendo. De alguna manera cambiar la relación ante la pérdida, al final, como es. Cambia la relación conmigo mismo, con mis pensamientos, con lo que siento, para llevar acciones más propositivas y no estancarme como en la depresión o generar duelos retardados o inconclusos. Abordando ese punto, ¿cuándo un duelo se considera ya retardado, se considera complicado? ¿Cuándo empiezan a caer en esa categoría? Alba Payas, que es una psicóloga y ahorita es la máxima exponente sobre las mejoras, sobre los avances y las actualizaciones en tanatología, tras el COVID, ella sugirió que de alguna manera le llamáramos, o sea, el complicado, el patológico, ya no les diéramos como un contexto, un significado científico, ¿no? Que les diéramos retardado, porque se está retardando en el nivel que cada quien está procesando la pérdida. Y entonces el duelo empieza a ser retardado cuando después de un año, el primer año es lo más difícil que puede haber en una pérdida. ¿Por qué? Porque es el primer año sin ti,
sí, en tu cumpleaños sin ti, la Navidad sin ti, el Día de las Madres si es una madre sin ti, el primer aniversario de boda sin ti, dependiendo de lo que hayas perdido. Pero el primer año es bien significativo porque son los primeros sin ti, ¿no? Entonces, normalmente se considera que la mente y el cuerpo de una persona, porque también no nada más es lo que pensamos, sino lo que sentimos y a lo que estamos acostumbrados, tarda este año como para dar una tregua y empezar a organizarte de nuevo, a alinearte en todas tus esferas, en todas tus dimensiones. Cuando pasa el año y los focos rojos es cuando, por ejemplo, la madre que pierde un hijo, que son de los duelos, están como en el número de 100 de dolor y de dificultad para que se vuelvan un duelos complicados, retardados. Sigue poniendo el plato, sigue teniendo la habitación íntegra, o sea, no se hacen los rituales de despedida porque en su mente no tiene ella la capacidad o las personas no tienen la capacidad. Otro de los duelos que puede hacer que se retarde después de un año es, por ejemplo, el duelo de la pérdida de la pareja. Cuando la mujer, la pareja, no trabaja y dependía del marido económicamente, entonces es muy difícil que puedan salir adelante. Los recursos están ahí, pero es muy difícil que puedan salir adelante porque le trastocas todo su mundo. Entonces lo pueden hacer retardado dependiendo de la intensidad del dolor o sus creencias limitantes hacia el afrontar el dolor. Todos los seres humanos tenemos resiliencia, tenemos capacidades diferentes para afrontarlo y en algún momento llega la luz, ¿no? Pero esta luz no se ve si nosotros tenemos, por ejemplo, heridas en la infancia, no nos adaptamos de una manera como fluida, si también esas heridas se repitieron con ciclos biológicos memorizados, entonces, de alguna manera, estos son casos especiales. Lo que hace el tanatólogo es ver estos focos rojos, acompañarlos, hacerles ver mediante algunas técnicas que pueden tener otros recursos que pueden sacar adelante y sin juicio, simplemente a veces respetamos. Yo tuve el caso de una paciente que llegó a la consulta y que habían secuestrado a su esposo, ella era química y ella se dio cuenta porque vio sangre afuera de su casa y ella como química va y toma la muestra, ve que era la sangre de su esposo y entonces ella pudo tener una dimensión de que él ya no vivía, que lo habían secuestrado. Entonces duró 1 año y medio para poder decir sí, murió. Entonces, son cosas que se pueden quedar, por ejemplo, son emociones que se pueden quedar congeladas desde la negación. Un duelo retardado va a negar el duelo, tanto en la manifestación, en la manera de expresar, como en la integración, y lo va a negar. Entonces, lo que se retarda es la aceptación de las siguientes etapas y por eso se convierten en duelos complicados. Sí, no, es que viniendo a esto que estás platicando, de qué tanto se tarda un duelo en que se supone que debe de sanar, digo, no es exactamente el año, ¿verdad? Pero hay personas que se pasan del año, o sea, conozco gente que a veces han pasado 5, 6 y ya no quiero aumentar más años, y tú me platicabas la otra vez que este duelo o este asunto inconcluso se llamaba... Te comentaba que yo me había dado cuenta aquí en las clases con David y con ustedes como grupo, porque aprendo de todo, que yo empecé a resolver mis duelos sin darme cuenta de una manera fecunda. Lo que hacía era, aparentemente estaba evitando el dolor, metiéndome como a trabajar, haciendo proyectos, ¿no? Pero proyectos que hacían que yo me sintiera bien, adaptando esta parte del dolor. Cuando se retrasa el duelo y que hacemos que los pacientes logren tomar conciencia y se den cuenta, viene una transformación y se llama hacer del dolor, transmutarlo a un dolor fecundo, a un dolor amoroso, en donde te comentaba el caso de una psicóloga que perdió a su hijo, se ahogó en la playa, entonces ella tenía una hija 1 año más pequeña que la edad de su hijo, 18 y 19 años, en donde ella se queda absorta en el duelo. Entonces esta hermana no nada más pierde al hermano, sino que pierde a la mamá y pierde al papá porque se desvinculan mamá y papá, ella se queda inmersa en el dolor y entonces hasta cuando va y pide ayuda,
le hacen ver esto, o sea, toma en cuenta, cae en cuenta, empieza a reflexionar y dice, no nada más perdí a mi hijo, perdí mi matrimonio, perdí mi estabilidad emocional, perdí mi peso, porque ella no lloraba y empezó a aumentar, hablando de la retención de líquidos. Ella empezó a aumentar de peso, entonces cuando empieza a trabajar y se da cuenta, empieza a llorar, empieza a bajar de peso y también logra integrar todo eso de lo que se separó. Y a esa transformación se le llama dolor fecundo, hacer del dolor un dolor fecundo, que tiene mucho que ver con lo que me preguntó ahorita David sobre la última etapa, que es encontrar un sentido. Cuando La nosotros significación. encontramos un sentido a esto que me pasó, pues yo puedo poner una asociación porque perdí a mi perro, y puedo poner una asociación que rescate perros. Claro. Pues en el caso de esta doctora que nos dio algunas clases, ella hizo una asociación para padres que habían perdido a hijos. Entonces, eso lo resignificas y te eleva y es un legado. Entonces, la tanatología nos invita, y también el transpersonal nos invita a que honremos en vida a nuestros ancestros, que reconciliemos en el corazón lo que vivimos con ellos, para que cuando ya no estén, los recordemos con amor, los recordemos como viene nuestra posición, en nuestro sentir, que hicimos lo mejor que pudimos hacer, y entonces los duelos no se compliquen y avancen, y tú seas pleno y empieces a vivir tu vida de una manera pues, más gozosa. Claro. Quiero pensar, Moni, que antes de la doctora Kubler-Ross, pues ya era un tema que se abordaba, ¿no? Ancestralmente, es un tema que a través de ritos de paso, supongo que se armaban ciertas formas de hacer el acompañamiento, ¿no? Una idea que me viene en el catolicismo, a lo mejor es este concepto del novenario, ¿no? De una manera de acompañar en el transitar. Supongo que también en otras culturas deben de tener como pues ciertos ritos de separación, de contacto, de afrontamiento ante la pérdida. Actualmente, ¿tú qué ves? ¿Qué nos está ofreciendo la tanatología en tiempo presente en esta parte de los ritos de paso? Escucho hasta este momento, la tanatología hace un acompañamiento en presencia, ¿no? Busca desde la esencia de las personas el transitar estas diferentes capas de la cebolla, que cada una de ellas va a tener como un matiz, va a tener algo que hay que afrontar en ese momento. El tanatólogo va a estar observando al paciente y entiende el tanatólogo, por lo que te he estado escuchando, que no necesariamente va a haber una linealidad en las fases del duelo y tampoco va a haber un aspecto cronológico en etapas del duelo, es decir, se pueden vivir de golpe, se pueden vivir de manera desestructurada, de pronto estar acá y luego que parece como una regresión. Y también te escucho algo muy interesante y me quedé como muy reflexivo. Por ejemplo, en el caso de esta mujer, la que era química, que hace la prueba de sangre, se me hace muy contundente lo que ella vive en 1 año y medio y hubiera parecido como un duelo retardado, pero al final no, porque en 1 año y medio hace como el insight, pero a nivel muy profundo, ¿no? De sí se murió y como que por lo que te escuchaba o sentí, como que asumió todo el proceso de lo que venía ya de golpe, ¿no? Entonces, lo que parecía que estaba en negación, a veces a niveles muy profundos del inconsciente está operando a otros niveles y se está resolviendo de otras maneras, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos de ritos de paso en tiempo presente? Sé que aquí a mí me gusta mucho el enfoque transpersonal y creo, o soy un fiel creyente, de que debería de existir una psicoespiritualidad laica, ¿no? ¿Qué es una psicoespiritualidad laica? Invitar a las personas a un enfoque transpersonal donde no existan contenidos religiosos propiamente y que cada quien lo pueda adoptar a su propio contenido religioso, si es que tiene un contenido religioso, y si no, a vivir una psicoespiritualidad laica, ¿no? ¿Qué existen ahorita? ¿Qué nos ofrece la tanatología en estos ritos de paso que son buenos, que ayudan, que facilitan? Primero, lo primero que se puede vivir tanto el paciente como el tanatólogo como la familia es tolerar el silencio. Tolerar el dolor con silencio. Luego de repente queremos andar gritando lo que sentimos, está bien. El tanatólogo también dice, está bien, siempre que no dañes a terceras personas. Y entonces estar en un espacio contenido en este acompañamiento. Espérame. Entonces, como primer
punto y se me hace muy interesante. Una idea sería, porque hay una tarea de terapia breve estratégica de Nardone que se llama el conjuro del silencio. Que su propuesta del conjuro del silencio es: no vamos a tocar este tema, nos vamos a esperar 1 semana, 2 semanas, y cuando regresemos a consulta volvemos a sacar este tema. Es como... Es parecido. A ver. Parecido, pero este silencio interior nos lleva a estas nuevas técnicas que se están adhiriendo a la tanatología, porque me decías que es lo nuevo que está ocurriendo, ¿no? El mindfulness, por ejemplo, atención plena, es decir, cómo estoy viviendo mi duelo. Y luego yo meto aquí un poquito a Garriga, ¿no? Que me encanta y que dice, dale el sí al dolor. Dale sí, dale la bienvenida al dolor. Ahí ya entra mi maestro David. No sé si lo conozcas. Entonces, es como darle sí a esto en silencio. Yo hago un silencio, en Gestalt sería me pospongo todas mis ideas, toda mis relación de ayuda que quiero empujar al paciente o al cliente. No, hago un silencio para que el otro pueda hablar. Y cuando el paciente esté en silencio, yo establecer como en estructura y empezar a hacerle preguntas específicas sin empujarlo, sin acelerar el proceso, que es muy paliativista esto. No prolongamos la agonía del paciente, pero los ayudamos a morir con dignidad. Y aquí ya voy a introducir la parte de todo lo nuevo que se está agregando. Hay algo que se llama testamento vital. Le compartí a Isa la otra vez, que si quieren después lo desglosamos como tal. Ahora en el viaje a Chiapas también lo compartí con la maestra Consuelo y ella me dijo, oye, estaría fascinante que nos hablaras de eso, ¿no? A mí me voló la tapa de los sesos cuando estuve estudiando tanatología y apenas eso fue hace 14 años y apenas el año pasado lo empecé a retomar y doy clases sobre eso. En la universidad, en el Instituto de Tanatología del Estado de Morelos, la doctora Marta Palencia implementó una caja, un kit o una carpeta, ¿sí?, de tener ordenado lo que vamos a requerir antes, previo a la muerte, durante la muerte y después de nuestra muerte. ¿Esto qué hace? Que este testamento vital incluya lo que quiero, cómo debo de ser tratado si soy un paciente enfermo o con algún trastorno. En el hospital se llama voluntad anticipada, en donde esto viene de Europa, aquí apenas en México en el 2011, en Guadalajara apenas en noviembre del año pasado, en el Instituto de Palía, en donde hay un archivo en donde se vienen electrónicamente o digitalizado todas las voluntades anticipadas. Es un formato preestablecido con las leyes de la Constitución de México. Entonces, es del artículo 166 bis. Entonces, este formato permite que la persona, en pleno uso de sus facultades mentales, que la voluntad de decir, si yo llego a morir porque estoy en fase terminal o porque estoy transitando por X enfermedad, no quiero ser reanimado. No quiero que me hagan ningún experimento, no quiero que hagan conmigo ningún método experimental, ni antibióticos. Ya, voy a morir, no quiero que me pongan nada y que dejen que mi muerte transcurra hasta el final de sus minutos, ¿no? Y la otra es, pues, ¿soy donador de órganos? Sí, precisamente hace 15 días en el Hospital del Iste, un jovencito de 20 años donó todo lo que podía donar. Una enfermedad cerebrovascular que fue inminente, fue inesperada y sus papis bien preparados. Él hubiera querido donar, vamos a donar todo. Nos sorprendió a todo el equipo transdisciplinar. Bueno, entonces deseo donar, ¿no? No quiero ser reanimado ni quiero que me hagan ningún método experimental porque mi término ya está, entonces nada más se van a ensañar con mi cuerpo y con mi ser. Entonces, esto está dentro del código de bioética. Eso forma parte de esta carpeta. Lo otro es tener la credencial, documentos importantes, ¿no? Para que la familia no esté, ¿dónde está el acta de nacimiento? Tenemos que ir a hacer tales y cuales trámites. Otra otra parte de la carpeta es el testamento legal. Los bienes, a quién, cómo y dónde. Ahí lo pongo. ¿Sí? Otra parte de esta carpeta tiene que ver ¿qué significa la muerte para mí y cómo la estoy afrontando? Así en escrito o en verbal, si el paciente no lo puede escribir, podemos poner ahí una cinta, una grabación. Otro, ¿qué deseo dentro de mis ritos de despedida? ¿Sí? Deseo que antes de mi muerte me lleven a la playa y que esto se conjuga mucho con algunos organismos sociales como Canica aquí en Guadalajara, en donde el niño, ¿qué quiero? Quiero ver a Chayanne.
¿no? Y de repente las unidades de cuidados paliativos consiguen a que venga Chayanne y que le cante y que esté contento, o lo llevamos a la playa, o lo llevan a Disney, o lo llevan a donde ellos deseen. Mi último deseo ahí también forma parte de esta carpeta. Ok. Entonces el cuidado paliativo, el tanatólogo acompaña a que esto se logre, porque a final de cuentas van a tener una resignificación sobre lo que es la muerte. Otra parte de la carpeta viene, quiero misas. Dentro del contexto religioso, me ha tocado trabajar con personas que son adventistas del séptimo día, algo así. Entonces ellos me dicen, nosotros nada más vamos a estar con el pastor y eso se hace, eso se cumple, ¿no? Se hacen una celebración, solo se le reconoce lo que fue, no se hace misa, no se reza, entonces se respeta lo que el paciente está pidiendo. En el contexto religioso, en el contexto católico, dicen, quiero mi novenario, quiero solo 3 misas, o quiero ser incinerado, quiero ser sepultado y quiero que vayan de blanco, quiero que lean este poema, quiero que me hagan, que me reúnan a todas las personas de las que puedo despedirme, quiero que se despidan de mí con alegría, quiero mariachi, quiero, ¿no? Aquí está, ¿no? Y lo último es decir, ¿qué legado dejé? Que cómo viví mi vida, cómo me siento ahorita con este tránsito de la vida hacia la muerte. Y ha sido tan valioso para los pacientes. Para mí fue muy valioso porque ahora lo pude poner en práctica con la muerte de mi papá. Mi papá era alguien que fluía conmigo, decía que andaba en mis locuras, pero aceptaba mis locuras y mis brujerías, decía él, así como en bonito. Entonces él decía, a mí si me llega a pasar, ojalá que me toque dormido. Y así fue. Ah, qué bonito. Entonces, pues bueno, esto quiere decir que lo que creemos lo vamos a crear. El poder de la palabra tiene un peso tremendo. Entonces nosotros cuando hacemos acompañamiento, hacemos nada más, así como lo dice el documento, su última voluntad. Respetamos la voluntad. Entonces, ¿cómo se hace este documento? Con tiene que ser una persona que sea mayor de edad. Con los menores de edad, quienes van a decidir son los papis o los tutores o los abuelos, pero que sean tutores. Entonces, tiene que ser mayor de edad, tiene que tener 2 testigos, que no sean de parte de la familia, y tienen que firmar, y lo tienen que leer, y los testigos tienen que estar de acuerdo para que cuando se llegue el momento se cumpla. ¿Cómo funciona esta voluntad anticipada? Si ya está digitalizada, pues primero lo llevamos con un notario, se digitaliza y se manda a todas las instituciones, de manera que Isa me preguntaba, oye, si tiene un accidente Moni allá en México y dejó su voluntad anticipada acá en Guadalajara, no, porque hay una red en donde como ya está digitalizado, se socializa esto y aquí dicen, Moni Moreno, entonces está en urgencias, cayó en estado crítico, entonces ella decide no ser reanimada, ¿Y dónde ¿no? haces este trámite tú? De manera personal, lo haces, vas y buscas, les voy a mandar al grupo, también para las personas que nos puedan escuchar, son formatos que ya están preestablecidos, son de la Secretaría de Salud y de la Secretaría también de Gobernación, porque están reglamentados, Sí. ya están estructurados, entonces lo llenan y lo transcriben y también anexan de la parte médica y lo llevan con un notario y lo firman. Una parte lo tienen en su casa, así en físico, en esta carpeta, y la otra lo llevan al Instituto de Palía, que está a un lado del hospital de Soquipan. Está en medio de Soquipan y de Salud Mental, de Salme, y ahí lo digitalizan y ahí lo reciben en este archivo y ya empieza a tener ahí, está en el acervo, ¿no?, del archivo. Y bueno, entra en vigor en el momento en que lo necesitas. Es como el testamento legal entra en vigor en el momento en que mueres. Mientras está ahí. Entonces, otro de los rituales que yo he visto, David, es por ejemplo, ahorita no sé si se han fijado que las redes te transmiten mucho como esta parte de trasciende a partir de un árbol, ¿no? Tus cenizas, ven, pon una semilla y vamos a ir a un camposanto o a un espacio y las vamos a depositar ahí. Entonces, la semilla va creciendo con las cenizas, con la tierra, que nos convertimos otra vez en tierra, en esta parte sólida, y empieza el árbol. Entonces al árbol se le pone, ¿sí?, el nombre
del difunto o de la persona que falleció, o como le decían, o el cariño, pero sabemos, la intención es que este árbol representa la vida, ajá, de papá o de mamá o del tío o de la tía o del maestro. Entonces ha sido como muy sanador, esa es la palabra, y muy espiritual cuando lo toman así. Entonces, hoy ya se permite también, empezaron a prohibir desde el catolicismo que llevaran las cenizas y las derramaran en la playa o en algunos lagos. Claro. Entonces, yo le comentaba a Isa, se sigue haciendo, todo en la discrecionalidad, pero como ya está desde el contexto católico, pues entonces están viendo que no se haga esto. Entonces, algo que ayuda mucho es eso, desde la ecología, ¿no? Y poner en el árbol, y el árbol va a dar vida, va a dar fruto y va a dar... Y cambia como el símbolo, ¿no? Sí, cambia el significado, Claro. el significado, y te da un sentido de vida, de manera que podemos ir en lugar del panteón o de ir a un templo donde está en la urna está las cenizas de mi papá, puedo ir al árbol y descansar, verlo crecer, verlo que esté dando vida y dar una ilusión, dar un sentido, ¿no? A lo que, darle esta resignificación. Entonces, hay muchos rituales, y ahorita que comentabas eso, no quiero perderme de compartirles. Cuando yo empecé en la tanatología, yo también dije, ¿y de dónde viene esto? Pues viene desde el grito primal. Hay en las tribus, de cualquier tribu, con nuestros ancestros, nuestros primeros ancestros, cuando el hombre iba a la casa para para ser proveedor y moría, le daban un lapso de 6 meses. Si no regresaba, significaba que había muerto, y entonces a la mujer le daban el permiso de que estuviera 30 días adentro de su campaña, de su cueva o de su iglú para los esquimales, y de alguna manera el resto de la comunidad respetaba su dolor. Ella ahí podía llorar, podía tener la baja energía, podía levantarse, no encabronarse, perdón, ya dije una mala palabra, molestarse, y entonces y ella como expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces, ¿qué hacía la comunidad? Respetaba en silencio. Hacían los rituales, hacían sus danzas para que se elevara el espíritu del muerto, ¿no? Pero también había algo súper importante. A los 30 días ella sabía que se iba a levantar y iba a continuar la supervivencia, el cuidado hacia los hijos, y la entregaban, ¿sí? La ponían, la boletinaban, hoy se dice así, pero no, la ponían, ¿sí? En propuesta para que llegara un guerrero y dijera, yo la desposo y continuamos para yo hacer crianza con los hijos y que siga la reproducción, y nos movemos. Entonces, desde ahí viene cómo el mismo sentimiento del dolor fue cobijado, fue sostenido desde nuestros ancestros. Entonces, antes se velaba a las personas en casa y no se les explicaba, están haciendo un proceso de duelo. No, están procesando, no, están superando, que no se debe decir superar el duelo, porque no se supera, ¿no? Se transita, se vive. Garriga dice, se asume, se acoge, se le da la bienvenida, con dolor abraza, y todo. ¿No? Entonces, desde ahí viene, contestándote, viene desde el grito primal, vienen en esta parte cultural. En Japón, por ejemplo, van y se suben a la montaña, se suicidan o se mueren, o ahí dejan de comer, ¿no? Y se mueren, y entonces los honran, es como son honrados. El suicidio en Japón no está cuestionado, no está, ¿cómo se le dice la palabra cuando enjuiciado? Son prácticas y son culturas. En África, por ejemplo, otra pérdida es de la transición de las etapas de los jovencitos. Los llevan y los ponen a que estén solos ante la inmensidad del desierto o de la selva, con sus ojos vendados para que aprendan a ser fuertes, y entonces ya pasaron. Todos los demás que ya vivieron esa experiencia en un silencio total, nadie le dice ni le anticipa. Cómo van cambiando jovencito. Culturalmente los enfoques, ¿no? Moni, ¿con qué cierras? Primero con que soy una afortunada de estar en estos escenarios aquí, en donde me sigo formando espiritualmente y transpersonalmente, pero sobre todo que desde niña traigo instalado en mí como esta necesidad de dar la ayuda, de dar los acompañamientos. Es como mi esencia, Quito como, es mi esencia. Y pues le he estado encontrando un sentido a la palabra el morir, porque todos los días morimos a algo,
a expectativas, a cabello, a la glucosa, a ciertas cosas. Todos los días morimos a algo. Qué mejor que morirlos con dignidad, qué mejor que morirlos acompañados, expresando lo que sentimos y mostrando nuestro ser y nuestra luz. Muchísimas gracias, Moni. Yo creo que es un tema muy amplio, hay que traerte otra vez para seguir profundizando, porque creo que tiene muchas vertientes y tienes mucha sabiduría, Moni. Entonces, creo que sería maravilloso volverte a escuchar en otra oportunidad. Isa, ¿cómo cierras el día de hoy? Pues igual, creo que esto es algo súper, súper largo. Ahorita no lo compactaste. Me quedo muy agradecida de compartir contigo aquí y fuera. Y pues sí, la verdad yo también estoy interesada en que nos sigas platicando más adelante en otro programa acerca de todo esto, porque se quedaron ahí varias cosas, ¿no? Lo que sí se dice, lo que no se dice, cómo ayudar nosotros como... De entradita nada más te digo, algo que no se debe de decir, échale ganas. Ah, sí, qué horror, sí. O en cuidados paliativos, algo que no se debe decir es ya no se puede hacer nada, porque eso siempre se no es puede hacer cierto. algo, Y claro. aparte molesta mucho a las personas. Sí. Siempre hay algo que hacer y desde una mirada compasiva, una frase clave, una frase amorosa, eso lo puedes hacer. Claro, sí. Entonces, nos gustaría que nos acompañaras en otra ocasión. Te Con damos mucho las gusto. gracias por ser este ser humano tan especial y tan lindo y que das Gracias. tanto amor. Y gracias por coincidir. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas o algo, envíenoslas para podérselas hacer llegar a Moni y así poderla traer otra vez. Sí, ya me ando trabando. Okay. Muchas Muchísimas gracias. Que tengan un Gracias. excelente día y Hasta nos vemos luego. pronto. Hasta luego. Hasta luego.